Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener un compartir bíblico con el pastor Percy Riles sobre el tema de el apóstol Pedro desde la óptica y desde de la Biblia. Discúlpenme porque se me interrumpió ahorita ya tenemos al pastor, me entró una llamada y me sacaron del aire, entonces por favor no voy a recibir llamadas, entonces esperemos a que el pastor Percy Riller se conecte. Pastor, bendiciones, disculpe, estamos en plena transmisión, pero me entró una llamada y al rechazarla me sacó de Facebook. Entonces, quería pedirle excusa a usted y a las personas porque está muy interesante este tema que vamos a tocar hoy, enfocándonos sobre el apóstol Pedro. Y vuelvo a repetirlo, pastor, antes de empezar el estudio bíblico, en su posición como un pastor bautista y desde el punto de la Biblia, ¿hay o no hay un liderazgo o un primado del apóstol Pedro en relación a los otros discípulos en Jesucristo y los evangelios? ¿Cuál es su opinión, pastor? Mi hermano, como pastor, yo le puedo decir a usted que después de analizar la Biblia, después de analizar el Nuevo Testamento, y mayormente como Jesús se fijó en Pedro y cómo él lo llamó y su insistencia, podemos ver que sí, que Pedro fue un apóstol muy, ¿cómo se llama? Muy importante, dentro del ministerio de Jesús. Usted me pregunta que si yo creo que había un liderazgo de Pedro dentro de los apóstoles, yo puedo contestarle con toda confianza que bíblicamente sí hay un liderazgo y hay un primado de Pedro dentro de los 12 apóstoles, lo cual lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios. Sí. Antes de entrar en materia, pastor, para ir analizando los textos bíblicos, porque como decía yo, me interesa es su posición, porque de todas maneras para eso lo invité, para su disertación y desde su punto de vista bíblico. ¿Por qué piensa, pastor, que muchos pastores del ciberespacio, muchos de estos evangelistas autoproclamados como apóstoles con un celo anticatólico, quieren negar ese liderazgo, ese primado que el mismo Jesucristo da en su iglesia al apóstol Pedro? ¿A qué cree usted, pastor, que se debe ese dilema? Bueno, se debe, mi hermano, a que al reconocer, mire, por ejemplo, todos estos pastores del ciberespacio que usted menciona, especialmente al que usted y yo conocemos y al que todos conocen, al reconocer una verdad católica, al reconocer una doctrina católica como bíblica, este, les da temor de que al reconocerla tenga que reconocer todo lo demás que viene atrás. Entonces, al reconocer el primado de Pedro, están admitiendo que estuvieron equivocados. ¿Sí? Y al estar equivocados, ellos tienen que ser honestos totalmente y reconocerlo. Entonces, aunque vean las pruebas, no lo van a reconocer. No lo van a reconocer primero porque su orgullo se los impide. Segundo, porque es doctrina católica. Ellos jamás van a reconocer algo bueno de la Iglesia Católica. Usted les puede, cualquier pastor cibernético puede hablar mal de la Iglesia Católica. Sí, decir que es la gran ramera, decir que es aquello y aquello, pero cuando alguien se para y dice, un momento, la Iglesia Católica sí ha tenido errores y ha tenido pecados, pero su doctrina, la base doctrinal de lo que es la Iglesia Católica, no es antibíblica. Entonces, al uno decir esto, uno se está yendo en contra de un sistema doctrinal que ha sido mal enseñado. Por ejemplo, ¿cuál doctrina bíblica podemos mencionar en la Iglesia Católica que todos, que protestantes y católicos creemos? La divinidad de Jesucristo. Segundo, la Santísima Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que es un mismo Dios en tres diferentes personas. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas.
¿sí? Sí, claro, y hay muchas más, la encarnación de Jesucristo, su La redención encarnación de o la Jesús. salvación de la humanidad, el único mediador entre Dios y los hombres. El mismo hecho que Jesucristo haya fundado la iglesia, y eso lo veníamos practicando, el término iglesia católica como tal es universal y abarca no solamente a los católicos romanos, y sino también abarca a los ortodoxos y a todas las iglesias que nacen en la Reforma Protestante, son iglesias históricas como lo veíamos, y eso es doctrina de la Iglesia Católica oficial desde el Concilio Vaticano II, que es un concilio ecuménico, como tal abarca, por así decirlo, la universalidad de la iglesia en su constitución Lumen Gentium, que es una constitución dogmática, el 21 Concilio Universal, porque nos une, como usted decía, pastor, a todas las iglesias cristianas protestantes de la Reforma como a la cual usted pertenece, Jesucristo, el Espíritu Santo que también nos ilumina, las Sagradas Escrituras y el bautismo. Entonces, por lo tanto, lo que usted decía, pastor, en ese ambiente ya todo lo que pasó en la Reforma Protestante es comuniones, rencillas, guerras, todo eso pasa a un plano del pasado. En este momento es un ambiente completamente diferente. Incluso los mismos líderes de las iglesias cristianas a las cuales, por ejemplo, usted pertenece, con el Papa Francisco y comisiones de orden bíblica, teológica, de las grandes universidades que hay en Europa, en facultades de teología, se vive un ambiente completamente diferente al que se vive en América Latina con ese anticatolicismo que usted decía, sobre todo por muchos pastores del ciberespacio y también por estas nuevas congregaciones o sectas, que como usted mencionaba, del siglo XIX para acá, sí no hay ningún vínculo por ese misma fanatismo y por ese mismo proselitismo religioso, sobre todo en América Latina, como son adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, pentecostales, asambleas de Dios, la luz del mundo y otras por el estilo, esos son completamente diferentes. No tienen la historicidad a una iglesia como cual usted pertenece, que es la iglesia bautista o la iglesia metodista, a la cual usted también está haciendo ese proceso en ejercer su ministerio como pastor. Entonces, eso también es importante aclararlo porque mucha gente no conoce esos lineamientos a nivel general. ¿Quiere agregar algo más al Sí, respecto, pastor, sobre el tema del sí, ecumenismo antes de entrar sobre el apóstol Pedro? sí, mi hermano, mire, otra cosa que podemos ver también es que el trato de la Iglesia Católica con los protestantes aquí en Estados Unidos es totalmente diferente a lo que se vive en Latinoamérica. Por ejemplo, este pseudopastor Hugo Albornoz, que es un vulgar de primera, un prepotente, un abusivo, que en mi opinión personal yo no lo considero un pastor, aunque tiene congregación, este es un prepotente. Si usted se da cuenta, él al lugar que va en Latinoamérica intenta ir a una iglesia católica a armar un alboroto. Aquí en Estados Unidos, aunque hay libertad de expresión y libertad de hacer lo que usted quiera, hay leyes. Él aquí no puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la relación entre los protestantes y los católicos es totalmente diferente. Aquí es más respetuosa, sí se siente la diferencia y sí se puede hablar de las diferencias, pero con respeto. Claro, hay sus excepciones, pero el problema es ese, hermano amado, que lamentablemente en Latinoamérica hay mucho antagonismo y mucha mala enseñanza fundamentada en la ignorancia y en el prejuicio. Sí, como yo le dije anteriormente, para mí sería muy fácil abrir un canal y empezar a hablar pestes o vulgaridades de la Iglesia Católica y tener muchos evangélicos a mi lado apoyándome, pero tengo conciencia y no soy así. Claro. Y otra de las cosas, pastor, que yo quería también, porque este tema es muy interesante, ya que lo estamos tocando, porque a mí me gusta mucho hablar con usted, pastor, por la espiritualidad que usted refleja, por su humildad, por su sencillez, por su sinceridad. Yo lo aprecio y lo admiro mucho y lo considero como mi hermano en Cristo Jesús. Y otra cosa, pastor, que quería mencionarles, aquí en América Latina, por ejemplo, en esos países, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, las iglesias, por ejemplo, históricas de la Reforma no son predominantes acá. Por ejemplo, donde yo vivo, que es una ciudad mediana, Palmira, Valle del Cauca, Colombia, solamente hay una iglesia bautista y hay una iglesia presbiteriana y son con muy pocos fieles. Pero el resto, lo que abunda aquí en América Latina son, por ejemplo, decirlo, estas nuevas sectas cristianas, que son las que hacen un proselitismo pues mucho más agresivo, testigos de Jehová, mormones, adventistas,
pentecostales, asambleas de Dios, esos son y estas otras, pues, nuevos movimientos evangélicos independientes. Eso es lo que pulula aquí en América Latina, pero muy diferente a lo que usted decía, pastor, en Estados Unidos, donde es un país de polifacético también en el tema religioso. Allá el trato es muy diferente porque es otro ambiente, es otra cultura, y eso sin hablar de lo que es ya en Europa también, a nivel de los grandes líderes de las iglesias, tanto evangélica, episcopaliana, calvinista, bautista, metodista, los valdenses y demás. Eso es otro ambiente. Entrando sobre la materia del apóstol Pedro, pastor, a mí me llamó mucho la atención algo que usted decía, en la relación directa de Jesucristo el Maestro con este apóstol, un pescador del lago de Galilea en el norte, un hombre del vulgo, como se define en Hechos de los Apóstoles, porque uno ve en las Sagradas Escrituras que sí hubo una preferencia especial, sí hubo, por así decirlo, un liderazgo y un primado en relación a todos los demás apóstoles. Yo quiero, pastor, que usted nos aclare otra vez la relación de primado en relación, como usted lo ve, en cuanto a Jesucristo y en cuanto a los demás discípulos de Jesús. Mi hermano, claro, con mucho gusto. Jesús es el maestro de maestros. Él es lo más supremo que puede existir. Todos nosotros como cristianos debemos de seguir su ejemplo. Y más como pastores, vemos a Jesús, su liderazgo, el liderazgo de Jesús, que él no solamente era el líder, él sabía que era el líder, pero él era amigo de los discípulos. Él era su amigo, pero al ver el trato que Jesús tenía con, su, con sus discípulos, podemos ver que él tenía una preferencia especial por el apóstol Pedro. Fue el único, como le dije anteriormente, fue el único de todos los discípulos y de todas las personas con quien él trató, a las que Jesús llamó 2 veces, a la que Jesús insistió que lo siguiera, ¿sí? Podemos ver el llamado de Jesús en la vida de Pedro de una manera diferente a la que tenía por los demás discípulos. Y podemos decir que siempre todo líder, todo pastor, tiene la vista en aquel que le va a suceder, en aquel que va a ser el que va a seguir con la visión, ¿sí? Y podemos ver esto en Jesús. Jesús había visto en Pedro algo que ni el mismo Pedro había visto en él, ¿sí? ¿Y qué es lo que Jesús vio en Pedro que ni siquiera San Pedro, el apóstol Pedro, había visto en él? Una persona con potencia, con potencial, una persona con carácter, una persona que podía liderar un movimiento universal. 3 cosas Jesús vio. El buen líder siempre busca a alguien que le suceda, y Jesús vio en Pedro a alguien que podía sucederle, alguien que podía ser capaz, porque no es solamente tener el deseo de servir, sino ser capaz de poder servir y de poder ayudar, de poder confortar, de poder liderar, ¿sí? Y de poder ser un verdadero líder, porque cualquiera puede decir yo soy un líder, cualquiera puede decir yo soy pastor, ¿sí? Pero no cualquiera puede ganarse la voluntad y el respeto de la gente. Sí, muy Jesús, interesante. Sí. Siga, diga, pastor, no siga, disculpe. No, no, bien pueda, no, pastor. no, no. Me llamó mucho la atención lo que usted decía y no había caído en cuenta eso, de que cómo Jesucristo llama 2 veces a Pedro y lo vamos a ver desde la Sagrada Escritura porque yo lo que quiero hacer simplemente es aprovechar esta ocasión para que usted sea el que lleve la batuta porque simplemente quiero que todos veamos y aprendamos de su disertación, como decía yo, pastor, de ese carisma que tiene usted, de esa gran espiritualidad y conocimiento de la Sagrada Escritura y su humildad, su sencillez y su transparencia, que eso es algo que yo admiro, aprecio y lo considero
un hermano en la fe cristiana. Yo voy a hacerlo, pastor, desde las Sagradas Escrituras y vamos a irlo comentando. Y lo voy a hacer de esta Biblia, que es una Biblia de estudio Thompson, es una Biblia evangélica de la Reina Valera del año 1960 y de la editorial Vida. El primer pasaje que habla el pastor Percy Riller lo encontramos en el Evangelio de Juan. Lo puede usted buscar en cualquier ejemplar. Está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso del 35 al 42. Dice así, los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, estamos hablando de Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaban por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que se traduce maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid, ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, y aquí está el primer discípulo, porque no fue Pedro, sino fue Andrés, seguidor de Juan el Bautista, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido en Cristo, o sea, lo que los judíos esperaban, el Mesías o el Cristo, la gran promesa de los patriarcas, de los profetas, de los grandes oráculos, se está hecho realidad encarnado en Jesucristo como la segunda persona del verbo encarnado. Y esa fue la noticia que Andrés le dijo a Pedro. Pero lo más interesante, pastor, que quiero que usted lo comente desde el punto de vista exegético, es lo que encontramos en el verso 42. Y le trajo a Jesús, o sea, cuando Andrés trae a, Jesús, a su hermano Simón, que también era un pescador, como decíamos, del mar de Galilea, eran hombres del vulgo, hombres casi analfabetas, sin ningún tipo de formación en las grandes escuelas rabínicas que habían en Jerusalén en el sur. O sea, no tenían gran conocimiento de la Torá ni de todas estas cuestiones, pues, de los rabinos, de las discusiones que tenían entre ellos. Pero Jesucristo vio, como usted decía, por el mismo designio de él, algo especial en él. Y algo interesante porque no lo encontramos en otros los que hace este llamado a ninguno de los otros apóstoles de él, sus 12 discípulos, está en el verso 42. Y le trajeron a Jesús y mirándolo, o sea, Jesucristo ya mirando a Pedro, o sea, el primer encuentro físico de Jesús como este Mesías que estaba diciéndole a Andrés con este pescador, le dijo, lo primero que aparece es, y aparece en letra roja, que es importante porque en estas Biblias evangélicas de estudio, todas las palabras de Jesucristo aparecen en letra roja para resaltar, le dijo, tú eres Simón, porque ese era su nombre de pila, hijo de Jonás, es claro, ¿ve? Pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, eso es interesante porque es el único apóstol que le cambia su nombre y le da una significación especial en el sentido, como usted decía, de ser una piedra de fundamento o una piedra por el cual se iba a construir, que no es la iglesia de Pedro, porque usted mismo lo decía, pastor, es la iglesia de Jesucristo. Nuestro líder es Jesucristo, el que nos redime es Jesucristo, el Salvador es Jesucristo, el pastor principal es Jesucristo, la piedra del ángulo es Jesucristo. Pastor, ¿qué puede usted comentar de este pasaje del Evangelio de Juan? Aquí, mi hermano, mire, en el verso 42, como usted dice, podemos ver muchas cosas. Y le dijo, y dice la palabra de Dios, y le trajo a Jesús. Sí, y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y lo que a mí me atrae la atención es lo que yo le decía hace un momento sobre el verdadero líder. Sí, el verdadero líder es aquel que ve, que tiene visión, ¿sí? Que tiene la visión. La visión que Dios le ha dado. Jesús era un hombre de visión porque Dios se la dio. Jesús ya sabía a lo que venía. Jesús sabía de dónde había salido. Jesús sabía de dónde estaba parado y Jesús sabía a dónde iba. Así que Jesús no es como ciertos pastorcitos que se inventan cosas y tienen visiones todos los días. No, Jesús sabía quién era. Él era un hombre de propósito. Y cuando vemos aquí en el versículo 42 dice, y mirándolo Jesús. Si analizamos esa palabra mirándolo significa que Jesús lo vio de pies a cabeza y de cabeza a los pies. Porque podemos ver que Jesús le puso atención a Pedro.
lo vio, lo observó, lo analizó, ¿sí? ¿Y cómo puedo yo estar seguro de esto? Porque las palabras que le dice Jesús a Pedro me confirman a mí lo que yo estoy diciendo. Sí, Jesús le dice a Pedro, después de verlo, después de analizarlo, después de haberlo examinado, después de haberle pasado rayos X y analizarlo completamente, Jesús le dice a Simón Pedro, le dice, tú eres Simón, tú eres Simón. En pocas palabras, está reconociendo quién es el hombre que está ahí. Simón reconoce a Pedro como su persona. Jesús siempre va a reconocer nuestra persona, siempre nos va a reconocer nuestra dignidad como seres humanos. Jesús siempre va a levantar nuestra dignidad como seres humanos. Pero después Jesús le dice, y tú eres hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. ¿Qué significa la palabra Cefas? La palabra Cefas es del hebreo, y corríjame usted, mi hermano, usted es el teólogo, corríjame a mí si yo estoy equivocado. La palabra Cefas significa roca, ¿sí? Una roca, ¿qué es una roca? Una roca es algo firme, algo sólido, algo que no puede ser quebrantado, ¿sí? Fácilmente. Pero, hermano amado, Jesús reconoció en Pedro algo importante para su futura iglesia. Jesús reconoció en Pedro que era la roca en la cual él iba, y esto sé que les va a doler a los evangélicos, ni modo, lo tengo que decir. Pedro es la roca sobre la cual Jesús iba a fundar su iglesia. Con esto no estoy diciendo yo que Jesús no es la roca, Jesús es la roca, ¿sí? Pero Pedro es la roca de construcción, es la roca de edificación. ¿Por qué digo yo esto? Porque Jesús, se los pongo de esta manera, si estoy equivocado, me puede corregir, pero Pedro es la primera roca que Jesús pone sobre su fundamento, que es el mismo, ¿sí? Hoy estaba escuchando una conferencia de cierto hermano, y él decía que en Pedro encontramos la, el orden jerárquico sobre la cual la iglesia iba a ser edificada, ¿sí? Jesús es la piedra mística del cuerpo, Jesús es la piedra del cuerpo místico de Cristo, sobre la cual todos nosotros estamos edificados. Pero Pedro es sobre la cual está edificada la jerarquía de la iglesia. Él es el primero, después de Cristo. Y sobre esto, hermano amado, podemos ver que Jesús ya tenía una misión, como le estoy diciendo ya a usted, sobre lo que Pedro iba a significar más adelante en la iglesia. Jesús llamó a Pedro con un propósito. Jesús llamó a Pedro porque él tenía un propósito con él. Pedro no sabía cuál era ese propósito en ese momento. Yo me imagino que Pedro ha de haber pensado, ¿y por qué me está cambiando mi nombre si apenas lo estoy conociendo? Pero el problema es que Jesús ya sabía quién era Pedro, aunque Pedro no sabía todavía quién era en Jesús. Sí, sí me hago entender. Sí, sí, sí. Sí, dos anotaciones, ¿no, pastor? La primera es que el término cefas es en arameo. Acuerde que el arameo es una desviación del hebreo. Era la lengua del común de los judíos de aquel entonces. En hebreo se daban las escrituras en las sinagogas, pero el arameo era una lengua también muy común y era la que utilizaba el pueblo. Entonces, ahí, porque el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, entonces por eso se hace mucho énfasis en el término Cefas. Pero hay que también tener en cuenta, pastor, que cuando le presentan a Andrés a Pedro, le dice, ese es el Mesías, ¿no? Tener en cuenta la visión que esperaban los judíos de un Mesías, y todos los apóstoles están esperando un mesianismo terrenal, inclusive Pedro, porque todos pelearon después por los primeros lugares, pero Jesucristo, como usted decía, los fue puliendo, fue por así decirlo, todo un seminario, todo un seguimiento,
durante 3 años para después él, en compañía, claro, Pedro con los otros apóstoles, porque todos son importantes también, ser la base de lo que fue ya la iglesia apostólica cuando Jesucristo regresa al cielo. Hay otro pasaje, pastor, que yo quiero analizar en esta noche porque es en ese mismo ambiente, o sea, en los inicios del ministerio público de Jesucristo, otro encuentro con este mismo apóstol, y es muy interesante porque esta es una confesión más humana sobre lo que es la debilidad, lo que es la fragilidad humana en relación a Jesucristo, que es un hombre perfecto, puro, santo, inmaculado. Al fin y al cabo es Dios hecho hombre. O sea, nunca podemos estar a la estatura de Cristo Jesús, por eso usted mismo lo decía. Lo que Jesucristo veía en Pedro era porque miraba en su interior y también en una visión futura, porque como es Dios, traspasa los límites del tiempo, el espacio y todo. Esta segunda cita bíblica, pastor, es del Evangelio de Lucas, también muy por la misma línea. Me gusta mucho este texto porque es la pesca milagrosa, capítulo 5, el Evangelio de Lucas, del verso del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al agua de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, vemos bien la preferencia de Jesucristo por Simón, le rogó que apartase tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No solamente hay una preferencia por Pedro, lo nombra roca, sino también incluso hasta su propio lugar de trabajo y sus propios instrumentos de trabajo, en este caso la barca, sirvió como púlpito o sirvió como, por así decirlo, un templo móvil para que Jesucristo, como dice acá, predicara la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, porque al fin y al cabo ese era el oficio de Pedro, de Santiago, de Juan y Andrés. Respondió Simón, le dijo, maestro, reconoce que Jesucristo es un maestro, un rabí. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra échale la red. Aquí vemos también la confianza, la fidelidad, el amor, la entrega que tenía ya desde el principio Pedro por su maestro, independientemente de saber que estaba ante Jesucristo, que es el gran tamaturgo de todo lo puede hacer, que puede transformar la materia y puede hacer toda clase de milagros. Y entonces hicieron señas a los compañeros, perdón, y habiendo hecho encerrado, nada hemos hecho, verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, dando a entender lo que, como con Jesucristo no es abundante, no sobreabundante, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de Él, los dones tanto materiales como espirituales que nos puede dar a cada uno de nosotros. Viendo esto, es muy importante, pastor, porque quiero conocer su opinión en el verso 8, o sea, viendo ese primer milagro ya, no solamente reconociendo que era el maestro, no solamente reconociendo como su hermano Andrés que era ese Mesías esperado, sino también ese poder ya de ver cómo Jesucristo había hecho algo que no habían podido hacer en toda la noche. Sabemos que eran hombres de pesca de mar, que fue una pesca sobreabundante hasta tal punto, como dice el Evangelio, que las redes están a punto de reventarse. Ante esa situación, vemos la debilidad de Pedro y esta confesión que es muy interesante, que es del hombre a Dios. En este caso, como usted decía, otro encuentro de Pedro a Jesucristo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Caer de rodillas en señal de qué? En señal de postración, en señal de reverencia, en señal de respeto. El término es proscuneo en griego, ante Jesucristo, diciéndole, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Desde el principio Pedro sabía que no podía darle la talla, que no podía estar de pronto en el mismo estándar que el mismo Jesucristo. De pronto, seguir a Jesucristo no es una cosa fácil. Ver a Jesucristo es ver la santidad hecha hombre en todo el sentido de la palabra. Y este mismo apóstol, reconociendo también que era un hombre, como decíamos, del pueblo, del vulgo, con muchas debilidades, reconoce algo importante que está en cada uno de nosotros y en cada uno de los líderes, tanto de la iglesia católica como cualquier otra iglesia, que todos somos pecadores. En la medida en que podemos fallar, en la medida que tenemos esa misma naturaleza adánica que desciende de lo que es el pecado original. Y eso daría pie, pastor, de que con esa confesión Jesucristo podía haber dudado, podía haber cambiado esa misma preferencia o ese mismo designio que él quería en el apóstol Pedro. Pero vemos que en la Sagrada Escritura es todo lo contrario, porque los planes de Dios no son los planes de los hombres. Dicen en el verso 9, eh, repito el 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, porque aquí habían otros apóstoles ya, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dirigió otra vez su atención, le dijo a Simón,
quiero también resaltar esto, pastor, conocer su opinión. No temas. Esa es la respuesta de Jesucristo ante la confesión de Pedro de que era un hombre pecador. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire que dirige su atención solamente a él, a pesar de que habían otros dos apóstoles al lado de él. Y cuando llegaron a tierra, dejaron las barcas y lo siguieron a él. Ese pasaje me parece muy interesante, pastor. Quisiera conocer su opinión sobre la confesión de Pedro de ser un hombre pecador y también cómo Jesucristo lo resalta y lo reafirma ya como un pescador de hombres. ¿Qué podría agregar, pastor? Amén, hermano. Mire, el verso 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es interesante ver que ya aquí es la segunda vez que Jesús llega a Pedro y habla con Pedro. Y esta vez Jesús es un poco, podríamos decir que Jesús es más drástico ahora. Sí, porque primero Jesús hizo un llamamiento y aquí es el segundo llamamiento. Y Jesús va a demostrar quién es Él y qué tipo de autoridad tiene Jesús. El líder tiene autoridad, pero un verdadero líder, estimado hermano, no es aquel que amenaza, no es aquel que instiga, no es aquel que manipula a la gente. El verdadero líder, hermano amado, convence con su ejemplo y convence con su vida. Y Pedro, hermano mío, era una persona sumamente orgullosa, dura, hermano amado, que no lo convencía cualquier cosa, ¿sí? Cuando Pedro mira bueno, no me voy a adelantar a esto, dice, Jesús le dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, perdón, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Ahí está el éxito. Ahí está, Pedro ya está entrando en el plan y en el propósito que Dios quiere para su vida. Jesús sabía quién era Pedro, pero Pedro no sabía quién era en Jesús. Pero Jesús sí sabía quién iba a ser Pedro. Y aquí podemos ver que la insistencia de Jesús sobre la vida de Pedro, y es porque Jesús tenía un llamado, Jesús sabía quién era Pedro en él, y, y cómo podría yo decirle, y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Cuando oímos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios y nos sometemos a la palabra de Dios, es cuando suceden los milagros, ¿sí? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señal a los demás compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Sí? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque no soy hombre pecador. Ahí es donde Jesús quiere que Pedro esté, a sus rodillas. No porque Jesús sea un hombre orgulloso, porque él no es orgulloso, él era el hombre más humilde. Pero el mejor lugar de un cristiano es estar en las rodillas de Jesús. Estar de rodillas ante Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro reconoce esto, hermano amado, podemos ver que Pedro se rinde ante Jesús. Todo ese Pedro orgulloso, ese Pedro vanidoso, ese Pedro, hermano amado, que nadie le ganaba, se encontró con la horma de su zapato, se encontró con el Salvador, se encontró con el Mesías. En ese momento, Pedro se convierte a Jesús. Claro, Jesús no apenas estaba comenzando con Pedro, porque Pedro fue uno de los apóstoles que más le costó a Jesús transformarlo, no porque él no tuviera el poder, sino porque su carácter, su orgullo, le impedían que Dios hiciera el milagro en Pedro. Entonces, lo más interesante es, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Ahí Pedro, perdón, reconoce que es un pecador, porque, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
¿sí? Entonces ahí podemos ver, hermano amado, que Pedro estaba siendo transformado con Jesús. Nadie que se acerca a Jesús sigue siendo igual, ¿sí? Y ahí podemos ver el interés de Pedro, el interés de Jesús sobre la vida de Pedro. Por eso yo creo que sí, Pedro fue un líder dentro de los apóstoles. Y Hermano. sobre, y sobre todo, pastor, ¿cómo analiza usted? Porque la perícopa o el verso 10 es muy interesante. Si quiere leerla, pastor, me gustaría conocer su posición porque son palabras nuevamente de Jesucristo ante este apóstol. Verso 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí Mire, es el podemos ver, singular. es en singular, o sea, ahí podemos ver que Jesús sabía que Pedro era el líder, ¿sí? Que Pedro era el primero entre los apóstoles. Ahí está la misión de Pedro. Fue el único de los apóstoles, de los discípulos, en ese momento, al que Jesús designa una misión, un propósito. ¿Cuál iba a ser el propósito de Pedro? ¿Cuál iba a ser su misión? Ser pescadores de hombres, ser pescador de hombres. Sí, Sí, y a sobre ningún todo, discípulo le había claro, dicho eso. y sobre todo, pastor, porque podemos también analizar que le cambia lo que es su trabajo, su oficio, porque ya no va a ser pescador de peces, sino que va a ser pescador de hombres, o sea, de un sentido material a un sentido espiritual. O sea, va a haber un cambio, va a haber una metanoia, una transformación en Pedro, no solamente en su vocación, no solamente en su trabajo, sino solamente también en lo que va a ser de ahora en adelante la vida de este hombre al lado de Jesucristo. Sí, ahí Pedro le cambia, no solamente le cambia la vida, sino le cambia el trabajo. Exactamente. Pastor, Ujú. la otra cita y tal vez la más polémica que ha dado pues para muchas interpretaciones desde la exégesis, tanto para teólogos, biblistas católicos como evangélicos, yo solamente la voy a leer, esta no la voy a comentar, simplemente la quiero leer o si usted la quiere leer también, como quiera, pastor, es la confesión de Pedro que está en Mateo, capítulo 16 del verso del 30 al 19. Sí, ¿La lee usted, pastor? este, ¿cuál me dijo? La de Mateo, pastor. Mateo 16 La de del Mateo. 13 al 19, la confesión de Pedro. Tal vez la cita bíblica pues que Ah, da pie a más controversia en el punto bíblico, teológico y doctrinal. oh, sí, la confesión, la demanda de una señal. Ay, Dios, ¿dónde estuvo? Quiero ver. Es que no veo bien punta. Si quiere se la leo, pastor, mientras usted lo va, para que vaya adentrándose en lo que estamos hablando. Sí, mi Viniendo, hermano, gracias. sí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, primero sitúa en el norte, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El título con que más se identificaba a Jesucristo, de acuerdo a Daniel 7, 13, 14. Ellos dijeron, unos eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, habían diversidad de opiniones en cuanto a Jesucristo. Y Jesús le dijo, ya una pregunta cerrada, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice en el verso 16, respondiendo Simón, Pedro, y ya los secretas dicen que esto pasó ya 2 años y medio después del llamamiento que vimos inicialmente, o sea que ya había pasado un transcurrir de ministerio público de Jesucristo con los apóstoles. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, otra vez dirige su atención a este apóstol, bienaventurado eres Simón, nuevamente, hijo de Jonás, lo mismo que veíamos al inicio cuando lo encuentra con su hermano Andrés, porque yo te revelo, o sea, es la autoridad de Jesucristo, que carne ni sangre, sino mi Padre, o sea, no es algo humano, sino que viene de lo alto, que está en los cielos, la morada del Padre, y yo te digo, nuevamente la autoridad de Pedro, de Jesucristo sobre Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pastor, yo primero quiero preguntarle cuando usted estuvo en un seminario bíblico
o en su mismo, cuando usted estaba en su proceso de formación, cómo sus maestros de Biblia en la escuela bautista interpretaban este texto y cuál es después, con los años de experiencia que usted tiene en su ministerio, con el discernimiento de la palabra de Dios, con su maduración espiritual en estos años, como usted mismo decía, más de 20 años en el servicio ministerial, ¿cómo lo ve inicialmente o cómo se lo enseñaron a ustedes sus maestros de Biblia? Y ahorita, ¿cuál es su opinión con ese texto bíblico? ¿Si ha habido algún cambio o es la misma directriz? Pues mira, hermano, cuando estuvimos en el seminario, siempre se nos enseñó que ahí ¿cómo se llama? El punto principal era la confesión de Pedro sobre Jesús. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y empiezan los discípulos a decir, unos dicen que tú eres Jeremías, otros Juan el Bautista, otros Elías. Y Jesús le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a nosotros se nos enseñó, a todos los que estábamos ahí, se nos enseñó que ahí, que la iglesia de Cristo está fundamentada sobre la confesión de Pedro, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es decir, la iglesia de Cristo está fundamentada sobre la divinidad de Jesús. Sobre esa piedra, sobre esa roca, es que está edificada ¿cómo se llama? La iglesia de Jesucristo, sobre la verdad que Cristo es Dios, el Hijo del Dios viviente. Y ya después se empieza a decir que se empieza a usar el juego de palabras de Pedro, de Petra, Petrus, y pues ya usted sabe toda la historia, de que Pedro es una piedra, es una piedrita chiquita, ¿sí? Edifica, que es puesta sobre la roca que es Cristo, eso. Pero ya después de estudiar y después de analizar todo esto, podemos llegar a la conclusión de que sí es cierto, Pedro es una roca, pero vemos el ejemplo de todos los versículos que hemos estado viendo, que Jesús tenía una misión específica con Pedro, que Pedro fue el único de todos los discípulos que Jesús llamó 2 veces, que a Pedro fue el único que se le dijo que iba a ser pescador de hombres, que Pedro fue el único al que Jesús le dijo que apacentara sus ovejas y sus corderos. Entonces, eso me muestra a mí que Jesús tenía un propósito especial con Pedro. Entonces, cuando al principio yo dije que Pedro era la roca de edificación, ¿sí? No que es la roca de fundamento, porque la roca de fundamento es Jesús, pero Pedro es la primera piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces, eso es lo que podemos ver ahí. También otra cosa, mi hermano, es que mire, déjeme leer unas notas. Por el lado protestante tenemos la óptica de interpretar el texto en griego, koiné, por ser el idioma en que los apóstoles usaron a la hora de registrar los hechos concernientes en el Nuevo Testamento y ser los que en su gran mayoría tenemos a disposición. De esto se desprende el tomar a Petros como un nombre propio y a Petra como una alusión a Jesucristo, siendo estas dos palabras diferentes. En lo tocante a Pedro, a que Pedro afirma que Jesús es la piedra, hay un gran problema exegético, porque la palabra usada en primera de Pedro es litón y no Petra, como en Mateo 16:18, ¿sí? Entonces, en San Juan capítulo 1, verso 42, Pedro le cambia el nombre y lo llama Cefas, transliterado, y después de Juan lo traduce como un nombre propio, Petros, ¿sí? Entonces, podemos ver también, hermano, que aquí hay muchos, como usted dijo, muchos arameísmos. Es válido que el mismo texto autoriza la asociación de Pedro con piedra, pero aún no es suficiente para deshacer la objeción protestante de tomar a Pedro como Petros y piedra como Petra, como dos palabras diferentes. La conclusión del asunto se encuentra en Mateo mismo, como Jesús mismo. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo se hace llamar a sí mismo
piedra o litón. Y lo podemos ver en Mateo 21:42, cuando cita el Salmo 118, verso 22. Entonces, como le digo, mi hermano, podemos ver también que Pedro es la roca de construcción sobre la cual ha sido edificada la iglesia, ¿no? Le doy la palabra, hermano. Sí. Claro, pastor, y además hay una norma bíblica muy interesante, que eso se lo enseñan en una facultad de teología en un instituto bíblico, que es la concordancia de textos. O sea, cuando uno va a sacar una idea principal, inclusive, pastor, para sus mismos sermones, sus enseñanzas, sus disertaciones, un tema tiene que ir ligado a varias citas bíblicas. Así es lo que estamos haciendo. O sea, no es solamente un texto aislado, el de Mateo 16, 16, 18, independientemente si fue en griego o en arameo, porque no existen originales. Muchos biblistas creen que fue el único evangelio escrito en hebreo, entonces hay la gran diferencia entre el hebreo y el griego con el arameo. De eso lo que usted decía, hay las discusiones de parte y parte, todas son muy válidas, pero lo que sí vemos también en todo este contexto que estamos hablando, desde el mismo inicio del ministerio público de Jesucristo hasta finalizar su ministerio durante 3 años, la relación directa de Jesucristo con Pedro. Hay otro pasaje, y este ya es avanzando un poquito más, ya después de los 3 años en la vida pública de Jesucristo, anterior a todo lo que fue su martirio, su pasión, su muerte, su crucifixión y su triunfal resurrección, en la oración que Jesucristo hace en el huerto de Getsemaní. Y es muy importante porque aquí también vamos a mirar a ver la misma, otra vez el mismo encuentro de Jesucristo con Pedro, Dios hecho hombre, perfecto, santo, puro, con hombre pecador, al fin y al cabo también con su condición de hijo de Adán. Y también otra persona que no podemos dejar pasar por alto, que también es importante en todo lo que es no solamente la construcción del reino de Dios, sino lo que es la iglesia católica en el sentido universal de todos los cristianos que nos unen, que este gran enemigo, ese gran contradictor, ese gran opositor que es Satanás, que también está ligado siempre también a hacer caer al hombre, mientras que Jesucristo nos quiere llegar a la salvación. Y es en el Evangelio de Lucas, pastor, en el capítulo 22, verso del 31 al 34. Jesús anuncia la negación de Pedro, dice, dijo también el Señor, o sea, Jesucristo, Quirios, Simón, Simón, no, por 2 veces repite su nombre, he aquí Satanás, y el término Satanás sabemos que es el adversario, el enemigo, el contradictor, el calumniador, el opositor. ¿Qué ha pedido Satanás? Os ha pedido para zarandearlos como el trigo, o sea, en el sentido de ir como el viento de aquí para allá. Cuando se sacaban las cosechas, se zarandeaba el trigo para sacar los granos, pero yo he rogado, o sea, aquí está la autoridad de Jesucristo, aún por el poder que tiene Satanás sobre los mismos hombres y también sobre lo que es el pecado. Es más la virtud que el pecado, porque dice en el verso 32, pero yo he rogado por ti. O sea, el ruego de Jesucristo es directamente, otra vez, por Pedro, independientemente que en ese momento también están todos los demás apóstoles. ¿Para que qué? Para que tu fe, aquí aparece el término fe, no falte, y tú una vez vuelto, o sea, mire bien, una vez vuelto, o sea, es una profecía de lo que vamos a ver ya después de la negación de Pedro, confirma a tus hermanos. Vemos cómo Jesucristo, por ser el hecho de Dios, él juega con el tiempo y los espacios en ese momento, está presagiando algo que iba a suceder más adelante, lo que todo el mundo puede analizar, las 3 caídas de Pedro, las 3 tentaciones, las 3 negaciones en la casa de Caifás. Él le dijo, Señor, Pedro, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. En ese momento vemos el ímpetu, vemos lo impulsivo que era Pedro, diciendo esa confesión porque amaba a Jesucristo, pero sin realmente tener conciencia de lo que significaba el término martirio hasta la muerte. Y le dijo Jesucristo, porque ese momento no era el momento que más adelante vamos a analizar en otro verso, sino era el momento que sabíamos que era de la traición. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, esa profecía bíblica también me parece muy interesante. Eh, Pastor Percy Riel, porque también refleja lo mismo que decía al principio Pedro cuando se encontró con Jesucristo: apártate de mí porque soy un pecador. Independientemente de eso, independientemente de lo impulsivo, de la arrogancia de Pedro, de su fragilidad, de sus miedos, que es en cualquiera de nosotros también, otra vez vemos también cómo hay una especial empeño en Jesucristo
con este apóstol. ¿Cuál sería su disertación, pastor, sobre este pasaje bíblico? Bueno, hermano, que Jesús nunca pierde la esperanza con nosotros. Si cualquier persona podría perder la esperanza con nosotros, porque la verdad, nadie nos tiene la paciencia que Jesús nos tiene. Y Pedro nos representa a todos nosotros, a todos los seres humanos, a todos los cristianos. Pedro nos representa porque todos tenemos algo de Pedro en nosotros. Pedro era enojón, orgulloso, prepotente, era también, a veces hablaba de más y por eso se metía en problemas. Y cuando Jesús le está diciendo que que muchos lo van a traicionar, ¿quién es el primero que habla? Y dice, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, yo me entrego y yo me muero contigo. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Pedro, hoy en la noche tú me vas a negar a mí. ¿Y qué le responde Pedro? Pedro le responde sin prudencia, sin pensar. No, Señor, yo te voy a defender, ¿sí? Por eso yo digo que Pedro nos representa a todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, como seres humanos, como cristianos, prometemos cosas a Dios que no cumplimos? ¿Sí? Pedro prometió algo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? A la hora que no tenía que traicionar a Jesús, en el momento de las circunstancias, en el momento de la prueba, en el momento del zafarrancho, en medio de cuando él vio a Jesús que lo estaban juzgando, y una mujer le dice, tú eres de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro lo niega. Y dice la Biblia que no lo negó, así, no, yo no fui. La Biblia nos enseña que Pedro, perdón, dijo malas palabras, que Pedro maldijo, ¿sí? Y cuando analizamos la vida de Pedro, cuando vemos a ese Pedro ahí, vemos a un Pedro humano. Muchos lo juzgan, muchos lo critican, pero ¿cuántos de nosotros, por salvar el pellejo, no nos comportaríamos como Pedro? ¿Cuántos de nosotros no negaríamos a Jesús con tal de salvar el pellejo, como se dice vulgarmente? ¿Sí? Pedro negó a Jesús, sí lo negó. No lo negó porque no lo amara, porque sí lo amaba, sí creía en él. Lo negó porque tuvo miedo. Por eso lo negó. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones negamos a Jesús porque tenemos miedo? Miedo de lo que van a decir de nosotros, miedo de lo que nos van a criticar y nos espantamos. Por eso yo digo, y lo más hermoso de todo, lo más hermoso de todo es que Jesús ya se lo había dicho a Pedro, ¿sí? Jesús ya había dicho que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Pero después Pedro, que niega a Jesús, nos cuenta la tradición que Pedro lloró amargamente. Y esto que le voy a decir en este momento nos lo contó un sacerdote cuando yo me estaba preparando para hacer la primera comunión. Todavía me acuerdo de lo que él dijo. Y lo que este sacerdote nos dijo es que Pedro lloró tanto que se le hicieron surcos de sus lágrimas en sus ojos por las lágrimas que había llorado. Este, Quizás fue cierto, quizás es algo se lo inventó el Padre para darnos un ejemplo del tipo de llanto que Pedro tuvo, ¿sí? Porque no fue un llanto cualquiera, fue un llanto del alma. Y solamente aquel que llora del alma, cuando el corazón se parte, y empieza a surgir ese llanto del alma, sabe que es con dolor, que el corazón llora por haber traicionado a Jesús. Y Pedro lloró de esa manera, ¿sí? Claro.
Y, hermano amado, pero después de eso, a Pedro se le olvidó lo que Jesús le había dicho. Sí, a Pedro se le olvidó lo que Jesús le había dicho. ¿Qué fue lo que Jesús le había dicho a Pedro? Tú me vas a negar 3 veces. Pero después que pasen estas cosas, tú vas a regresar y vas a confirmar la fe de tus hermanos. En pocas palabras, Jesús había visto a un Pedro fracasado, a un Pedro frustrado, a un Pedro traidor, porque así Pedro se sentía. Pero Jesús lo había visto de una manera distinta. Lo había visto que después del dolor, del fracaso, de la traición, Pedro iba a ser un hombre restaurado, un hombre que iba a ser restaurado en su fe, en su amor y en su propósito, y que iba a poder restaurar a sus hermanos. Eso nos enseña, y ya con esto termino, pero eso nos enseña algo hermoso de Dios, que Dios permite la prueba en nuestras vidas para que después que adquiramos esa experiencia podamos ayudar a los demás. Porque solamente el que se quema con la olla quemada, ¿sí? Con la olla que le quema, con la olla que está hirviendo, solamente que aquel que agarra la olla de frijoles sin una toalla sabe perfectamente que la próxima vez debe de agarrar una toalla para poder agarrar esa olla de frijoles hirviendo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Confirmó la fe de sus hermanos. Sí, pastor, usted me hace acordar ese llanto amargo que usted habla que es parte de la tradición y las leyendas piadosas. Es lo que en teología moral católica se conoce como un acto de contrición, que es el acto más sublime en el ser humano de reconocer la debilidad. O sea, la contrición es un dolor de haber ofendido a Dios por amor. Y eso fue lo de Pedro. La gran diferencia entre Pedro y Judas, porque en ese mismo ambiente que estamos hablando de la pasión de Jesucristo, sabemos que también Judas vende al maestro por 30 monedas y Pedro lo niega 3 veces, casi en ese mismo ambiente, podríamos decir, de apostasía, de negación, de rechazo ante el maestro. Pero Pedro, por así decirlo, no se desespera, como hace Judas, que se ahorca, que es un pecado, el quinto mandamiento, no matarás, atentó contra su propia vida. Y vemos ya para finalizar, pastor, porque este es el pasaje más importante que podemos ya concluir con esta disertación que hemos hecho, porque y va en relación directamente a lo que usted decía, como es el único apóstol al cual Jesucristo busca 2 veces. Y eso lo encontramos nuevamente en la palabra de Dios, ya en el Evangelio de Juan, después de la resurrección de Jesucristo, después de la prueba, después de que Jesús había muerto en la cruz, después de haberse sentido abandonado por todos sus apóstoles, incluido pues Pedro, que tenía ese especial predilección por él. Y ya dice en el capítulo 21, verso del 15 en adelante del Evangelio de Juan, lleva por título en esta Biblia evangélica, apacenta mis ovejas. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón nuevamente, ya en relación, ya estaban con los 11 apóstoles, Judas se había ahorcado, están todos ahí presentes, pero por última vez también Jesucristo centra su atención a Simón, dice, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Mire que lo llama de la misma manera cuando su hermano Andrés lo presenta. Otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? O sea, me ama más que estos, tus amigos, tu hermano Andrés, tu amigo Santiago el Mayor, tu amigo Juan. Y los otros apóstoles que habían venido también en ese peregrinar con Jesucristo durante 3 años recorriendo todo el país de Israel, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, la primera vez, ¿no? Sigue diciendo el texto, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ya cambiamos el término corderos y ovejas, pero siguen siendo las de Jesucristo. Le dijo por tercera vez, aquí está la relación directa con la negación, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, y aquí viene lo importante que usted decía, pastor, de ese acto de contrición, de dolor, porque aquí no dice, la palabra dice, Pedro se entristeció, o sea, sintió ese mismo, no solamente moralmente, espiritualmente, se entristece en su ser, reconoce en ese momento, porque era un hombre tan pesado de cabeza, que hubo necesidad de que Jesucristo le repitiera 3 veces para que él hiciera ese recuento en su memoria de esa negación que había pasado apenas unos días anteriores, el jueves santo.
Por eso dice Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió que esta es una de las frases más hermosas que puede encontrar uno en la Biblia, que es lo único por el cual uno como ser humano se le puede acercar a Jesucristo. Reconocer que somos polvo, somos una miseria humana. Por eso dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, Jesús sabe todo. Con Jesucristo no podemos mentirle. Lo que usted mismo dice, pastor, no podemos llevarlo con la doble, con una falsa cara, porque Él conoce no solamente, como usted decía, físicamente, sino que trasciende y conoce nuestro interior, o sea, hasta los pensamientos más íntimos, hasta nuestro corazón, porque al fin y al cabo estamos ante la presencia de Dios. Por eso es que Pedro, ante eso, se derrumba, sabe realmente lo que había hecho, que lo había fallado, como usted mismo lo dice, que había maldecido conocer a Jesucristo poniendo al Padre por testigo, porque ese es el mismo contexto en el griego koiné, cuando es la mujer en la casa de Caifás, Pedro dice, reniega, es por así decirlo, pone por testigo al Padre de que en ese momento no conocía a Jesucristo. Es un pecado que va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que aquí viene esta confesión tan hermosa. Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Mire que son dos cosas, pastor, dos cosas. Primero, dice, Señor, tú sabes todo. O sea, conoces mi interior, conoces mi miseria, conoces que te había dicho hace 3 años atrás, soy un pecador. Pero al mismo tiempo está también esa otra parte, el amor, la entrega, la fidelidad que sentía ante su maestro. Acordemos que en el huerto de Getsemaní también es el único que saca una espada y le corta la oreja a Malco en ese impulso por defender a su maestro y le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, o sea, esta es una profecía, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, dando a entender que va a pasar un tiempo. En esa época Pedro tenía la misma edad de Jesucristo, más o menos un hombre de edad mediana, 35 años. Cuando seas más viejo, o sea, va a transcurrir un tiempo de laxo posterior, tal vez unos 30 años después, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, yo, sígueme. Ahora sí va a ser seguir a Jesucristo. Si ve el pastor que cuando en el huerto de Getsemaní dice, no estás todavía preparado para seguirme, ahora sí va a haber un seguimiento, inclusive hasta la muerte, hasta el martirio, sabiendo en cuenta que también van a tener después la asistencia, la fuerza del Espíritu Santo por Pentecostés. A mí esa cita bíblica, pastor, también de Juan 21, del 15 al 18, me parece muy interesante, es también muy edificante en todo sentido bíblico, teológico, exegético y también de crecimiento como discípulo de Jesucristo, hermosísimo texto de la palabra de Dios. ¿Cuál sería su reflexión final, pastor, de este pasaje bíblico? Bueno, hermano, que el Pedro que encontró Jesús cuando se encontró con él por primera vez, ya no era el mismo Pedro que ahora está sentado con Jesús, al que Jesús le está preguntando, ¿me amas? Son dos Pedros diferentes. El Pedro orgulloso, el Pedro vanidoso, el Pedro prepotente, el Pedro que hablaba nada más por hablar y muchas veces se metía en problemas. El Pedro que quería tener el primer lugar en todo. Ahora encontramos a un Pedro diferente. Encontramos un Pedro amoroso, un Pedro fuerte, a un Pedro que ahora escucha, mira y después habla. Un Pedro que ahora sí puede ser el líder de sus demás hermanos, no solamente de sus hermanos, pero ahora puede ser el líder de toda una iglesia que se va. Vemos a un Pedro que ha sido transformado por el sacrificio de Jesús, un Pedro arrepentido, un Pedro lleno de la presencia de Jesús. Ese es el Pedro que yo puedo ver ahí, un Pedro diferente. Es que cuando un líder está lleno de la presencia de Jesús, no necesita divulgarlo. Uno sabe que Jesús está en él y la presencia de Jesús está en él. Y entonces puedo yo ver a ese Pedro, un Pedro diferente, ¿sí? Un Pedro que es un ejemplo a seguir.
Así que podemos ver también que cuando Jesús nos encuentra, no nos deja como nos encontró. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto, no nos puede dejar como nos encontró. Muchos de nosotros éramos vagabundos, muchos de nosotros éramos orgullosos, prepotentes, abusivos, mal hablados, pero cuando Jesús nos encuentra, nos cambia, nos transforma. Por eso yo no creo, estimado hermano, que en esos cristianos que dicen yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy morada del Espíritu Santo, y andan haciendo videos denigrando, faltándole respeto a los demás. Este Pedro que está aquí es diferente al que encontramos en los primeros capítulos del Evangelio. Es un Pedro transformado por Jesucristo, por el poder de Dios. No es un Pedro débil, ¿sí? No es un Pedro débil, es un Pedro fuerte. Es más, está más fuerte ahora, con más carácter, más fuerza que cuando Cristo lo encontró. Porque antes podríamos decir que era fuerte como un animal, pero ahora es fuerte en el sentido que Cristo lo trató. Un siervo de Dios. Ese es el Pedro que yo puedo ver en estos capítulos, en este último capítulo, y ese es el Pedro al que todos debemos de seguir y tener ejemplo. Y yo sé que algunos evangélicos me van a decir, ¿cómo que seguir a Pedro? ¿Cómo seguir el ejemplo de Pedro? Es que la Biblia, no hay nada de malo en seguir el ejemplo de nadie, ¿sí? Claro, el máximo ejemplo a seguir es Cristo, pero Dios nos permite seguir el ejemplo de las personas. Y esa es mi conclusión. Pedro fue transformado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que hizo el cambio, por ejemplo, de Pedro a Judas, ¿quién era salvo? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque Cristo no había pagado el precio de la salvación todavía en la cruz. La diferencia es que Pedro se arrepintió de corazón y Judas tuvo remordimiento de conciencia. Cuando tenemos un arrepentimiento de corazón, es cuando Dios puede trabajar en nuestro corazón y transformarnos. Por eso cuando Jesús se encontró con Pedro y le dijo, ¿tú me amas? Se lo repitió 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro había sido transformado por el amor. Y no cualquier amor, el amor de Jesús. Necesita hoy en día el amor de Jesús en nuestras vidas. Amén, hermano. Gracias, pastor. Muy interesante sus reflexiones, su análisis. Me llama mucho la atención, pastor, porque uno siempre aprende del otro hermano, lo que usted me decía, lo que usted decía. No había caído también en cuenta de eso, claro, la negación de Pedro y la traición de Judas anterior a la redención. O sea, en ese momento no se había todavía pagado el precio de sangre de Jesucristo, no era, había sido el maldito que muere en la cruz por todos nosotros. O sea, en ese momento, cada vez están en igualdad de condiciones, pero aún así, Jesucristo murió tanto por Judas como por Pedro. ¿Cuál sería su conclusión final, pastor, de todos estos discernimientos bíblicos que hemos hecho con respecto al apóstol Pedro? Sí podemos decir entonces que sí hay un liderazgo, sí hay un primado, sí hay un papel importante en la iglesia de Jesucristo con el apóstol Pedro. Sí, mi hermano, hay un primado, no lo podemos negar. Y me imagino que mañana muchos evangélicos, o ahorita mismo muchos evangélicos ya me van a entender. Ven, se lo dijimos, es un jesuita. Porque está reconociendo el primado de Pedro. En primer lugar, el primado de Pedro está en la Biblia. Primado significa liderazgo, ¿sí? Es lo que significa. Es el primero, ¿sí? Este, Hay un liderazgo porque Jesús vio en Pedro un liderazgo, ¿sí? La diferencia entre Pedro y los demás discípulos era porque Jesús era el más acercado a Jesús, ¿cómo se llama? El más cercano a Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, tenía diferentes grupos de discípulos. Tenía un grupo de 3, un grupo de 12, un grupo de 70 y un grupo de 500.
De ese grupo de tres eran Santiago, Juan y Pedro. De esos tres, los más cercanos a Jesús eran Pedro, Juan y Santiago. ¿Sí? Pero Pedro tenía la preeminencia porque iba a ser el líder de la iglesia y era el líder de los apóstoles. Y los discípulos confiaban en Pedro para que Pedro llevara las noticias a Jesús. En pocas palabras, si nos fijamos, cuando Pedro siempre hablaba a nombre de los apóstoles, a nombre de los discípulos, él siempre decía, o él decía, hemos hablado, ¿sí? Y todos nosotros creemos, ¿sí? En pocas palabras, Pedro siempre llevaba el recado de los demás discípulos, porque los discípulos veían en Pedro un líder y le tenían la confianza para decirle sus cosas. Sí, por eso Jesús lo eligió, porque él era un líder nato. Entonces, hermano amado, eso es lo que Jesús quiere que todos los cristianos seamos, ¿sí? Que nos acerquemos a Jesús, que busquemos a Jesús. Una vez dijo un pastor de un cristiano que dijo, yo ya estoy cansado de vivir la vida cristiana. Y el pastor le contestó, pues qué bueno que estás cansado de vivir la vida cristiana. Ahora deja que Cristo viva su vida en ti. Y eso era lo que Pedro necesitaba. Cuando Pedro dejó que Cristo viviera su vida en él, fue cuando Pedro recibió la transformación. Pedro recibió el llamado. Pedro recibió la designación cuando dejó que Cristo gobernara realmente su vida. Y eso es lo que todos los cristianos debemos de hacer. Dejar que Cristo gobierne nuestras vidas. No nosotros tratar de gobernar a Cristo, sino dejar que Cristo nos gobierne. Amén, Gracias, hermano. gracias, pastor. Mire que siempre con sus compartir, pastor, no solamente uno aprende de ustedes desde el punto de vista, porque usted toca varios temas exegéticos, bíblicos, teológicos, pero también algo muy importante porque es su labor, su carisma, su ministerio, un pastor. O sea, usted ante todo habla de un discernimiento espiritual y me parece muy interesante. Yo creo que eso es más importante aún, el análisis que hemos hecho, sobre todo con sus apreciaciones de Pedro, más en el sentido de liderazgo, de ser un primado, que si el Papa Francisco es el líder de la sucesión, los 266, 67 papas, independientemente de las dos listas que hay, es eso. Más importante que todo eso es ver cómo cada cristiano puede seguir a Jesucristo y ver también reflejado en Pedro lo que usted decía, las virtudes, los pecados, su ímpetu, su cobardía, su amor, su arrojo, su entrega, hasta el extremo, si nos pide Jesucristo, de dar inclusive nuestra vida por él. Y eso para mí es lo más importante de todo esto, pastor, que yo veo en su persona con relación directa a esa disertación del apóstol. Pero ya para finalizar, pastor, le agradezco por su tiempo, por su amistad, por poder compartir este espacio, como decía yo, por su humildad, por su sencillez. Yo sé que usted se ha ganado muchos enemigos, pero también se ha ganado muchas personas amigas y usted siempre está en esa misma línea, en lo que usted piensa, en lo que usted discierne también de la palabra de Dios, independientemente de ser un ministro de una iglesia cristiana no católica, pero en fin, que nos une la verdad tan hermosa que es la palabra de Dios. Pastor Percy Rile, para finalizar, quería que por favor nos dirija usted una oración pidiéndole al Espíritu Santo que este compartir ante todo de crecimiento espiritual nos abra el corazón para que cada uno de nosotros sea como ese Pedro que reconoce 3 veces que Jesucristo es nuestro maestro y que lo debemos de amar hasta el extremo. Pastor, por favor, una oración para finalizar esta transmisión. Amén, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en esta noche venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos y amigos que nos han escuchado en esta noche. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu obre en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, fortaleza, amor y cambio, Señor, para que podamos ver a Jesucristo en nuestras vidas y permitamos que el poder de Cristo cambie y transforme nuestros caracteres, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar
Y Padre, que podamos ver a Cristo en cada semejante, en cada ser humano, Señor, y que empecemos a amarnos de verdad como tú quisieras que nos amemos y que podamos llegar, Señor, a ser uno, así como Jesucristo te lo pidió en San Juan capítulo 17. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Y también te pido por mi hermano Guido, te pido por él y su familia. Te pido que lo fortalezcas, que le des fortaleza, que lo protejas de todo mal y de todo peligro, y que bendigas, Señor, su trabajo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Gracias, pastor. Bendiciones también para usted, para su familia, para su ministerio. Como siempre, fue un placer enorme. Es un gran honor para mí contar con su amistad, con su aprecio, con su colaboración en esta noche, en este video que para mí es de gran importancia. Espero que también sea para todas las personas que lo vayan a ver y que lo vamos a compartir tanto en mi canal, en mi grupo de debates, en Facebook, en mi canal en YouTube, como también espero que lo comparta también en su canal en YouTube. Pastor, será hasta una próxima oportunidad. No le digo un adiós, sino un hasta pronto, porque más adelante me gustaría contar con usted en otra oportunidad. Bendiciones, pastor, para usted y para todas las personas. Muchas gracias. Dios me lo bendiga, hermano. Cuídense. Buenas noches. Amén.